Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Crismeli de Jesús y el día de hoy vamos a estar analizando brevemente un salmo que en lo particular me gusta mucho, que es el Salmo 51, donde el salmista David, rey de Israel, estaba pasando por una situación muy difícil y que creo que a través de este salmo hay muchas lecciones que nosotros como cristianos debemos aprender y que debemos adoptar como nuestra oración del día a día. Antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, dejes tu comentario, le des like y que compartas este video con tus amigos. Ustedes saben que al momento de estudiar la palabra de Dios, siempre nosotros buscamos qué enseñanza nos deja eso que estamos leyendo, sino que a través de varios versículos de este salmo tomemos ciertos puntos importantes a considerar que deben estar en nuestra oración de cada día. Quizás muchos de ustedes se pregunten ¿de dónde nace el Salmo 51? ¿Qué pasaba con David en ese momento cuando se notaba muy afligido a través de estas palabras? No solo con los salmos, sino que también con los libros históricos, proféticos, poéticos del Antiguo Testamento. Hay una gran relación uno con el otro. Hay algunos que fueron escritos de manera contemporánea, que estuvieron en el mismo reinado, que estuvieron describiendo varios acontecimientos o el mismo acontecimiento desde diversos puntos de vista. Y es importante que cuando estudiemos la palabra de Dios veamos qué otros libros se conectan a ese relato que estamos leyendo para entender mejor y conocer a más profundidad el contexto. Es por eso que antes de hablar del Salmo 51 quiero de manera breve contarles qué fue lo que pasó, qué llevó a David a rogar a Dios de esta manera, a orar a Dios de esta forma. En 2 de Samuel capítulo 11 vemos cómo David, por no estar donde se supone que debería estar, haciendo lo que él como rey tenía que hacer, se encontró en una situación donde se vio tentado. Cuando él ve a esta mujer llamada Betsabé, sus ojos se llenaron de codicia y él se cegó hasta tal punto que conspiró en varias ocasiones para matar a su esposo Urías hasta que él logró su cometido. Luego en el capítulo 12 vemos como el profeta Natán llama la atención de David y le hace reconocer su pecado, porque no es hasta que Natán, el profeta, expone su situación a través de una parábola es que él reconoce que él estaba mal. Y luego de eso es que comienza ese proceso de arrepentimiento de David. Te exhorto y te invito a que leas 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 para entender más o menos qué es lo que pasa con David en el Salmo 51. Sabiendo de manera general qué fue lo que llevó a David a escribir este salmo tan sincero, donde abrió su corazón de tal manera a Dios, donde apeló a la misericordia del Señor, donde muestra que este hombre conocía a Dios, conocía sus atributos y que él, a pesar de su condición, tenía la confianza de acercarse a la presencia de Dios. Vamos a ver aquí en este capítulo ciertos puntos importantes que podemos resaltar del Salmo 51. Lo primero que David dice, quiero leer en los primeros versículos, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lo primero que David hace al acercarse a la presencia de Dios es arrepentirse de su pecado. Él ve ese pecado como una mancha que daña su vestidura, como la palabra de Dios nos dice, nuestra vestidura debe estar blanca para la venida del Señor. Y a David le importaba mucho, aunque era un hombre que fallaba bastante, le importaba mucho su relación con Dios. Y él veía este pecado como una mancha que dañaba y se interponía en su relación con el Padre. ¿Qué nos quiere decir David en este primer versículo? Nos dice que el único capaz de limpiarnos de nuestros pecados es el Señor. El único capaz de redimirnos en momentos de dificultad es Dios. Pero también nos aclara a algunas personas que creen que no pueden recibir el perdón. Es que sí, sin importar lo sucio, sin importar lo feo, sin importar lo mal que te sientas a causa de tu pecado, créeme que hay perdón para ti siempre y cuando te arrepientas. En Isaías 1, versículo 18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando vamos a orar, cuando vamos a acercarnos a la presencia de Dios, cuando vamos a intimar con el Señor, debemos ir con una actitud de arrepentimiento por nuestros pecados, pero también de plena confianza que cual sea nuestra condición, el Señor es capaz
de limpiarnos, de redimirnos, de transformarnos. Por eso Dios dejó su Espíritu Santo aquí, para redarguirnos, para ayudarnos y para llevarnos cada día más a la verdad, para perfeccionarnos cada día más en el Señor. En los primeros versículos de este salmo, David va a la presencia de Dios y apela a la misericordia del Señor, pues él sabe que nuestro Dios es fiel para perdonar, que su misericordia, como dice la palabra, es nueva cada mañana. Él había experimentado anteriormente la misericordia y el amor de Dios. Él conocía a Dios, como les había dicho, y en esta ocasión él estaba seguro de que Dios iba a perdonarlo si él apelaba a su misericordia. Y los 3 puntos que quiero resaltar de esta oración de David, que se encuentra en el Salmo 51, están del versículo 10 al 12. Y vamos a iniciar con el versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo primero que David hace es pedirle al Señor que cree en él un corazón limpio. No solamente limpio de sus pecados pasados, sino un corazón que se mantenga continuamente limpio. Y eso es posible a través de la obra continua del Señor en nuestras vidas. Cuando nos olvidamos de que debemos rendirnos a Dios todos los días, tomar nuestra cruz todos los días y pedirle al Señor que nos purifique, que limpie nuestro corazón, pues el ser humano cada día va de continuo al mal. Y si no es por la ayuda del Señor, volveremos a nuestra condición pasada. Es necesario que todos los días le pidamos a Dios que limpie nuestro corazón, que limpie las intenciones de nuestro corazón, que nos ayude a caminar en justicia. La parte B de este versículo dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto se traduce a saber discernir en qué momentos podremos estar frente a una tentación, saber qué hacer cuando estamos frente a la tentación, pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios que nos ayude, pues Él es nuestro oportuno socorro en medio de la adversidad. Cuando nosotros tenemos un espíritu recto dentro de nosotros, eso quiere decir que somos inamovibles, que nada, ninguna tentación, ninguna oferta del enemigo va a sacarnos de nuestras convicciones, de los ideales que tenemos, de ese anhelo, de ese deseo de vivir en justicia y de vivir en rectitud, y sobre todo con un estilo de vida que al Señor le agrada, pues nuestra mayor intención es agradar al Señor en todo lo que hagamos. La rectitud es tan importante para nuestra salvación que, aunque muchos no lo crean, al mantenernos firmes en los caminos del Señor, esto nos asegurará verlo cara a cara. No es que la firmeza o que un corazón recto es lo que genera la salvación. La salvación viene solamente por reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Ahora bien, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, eso acarrea ciertas responsabilidades, y una de ellas es mantenernos en la senda correcta, es entrar por la puerta estrecha, es no desviarnos. Por eso es importante que pidamos a Dios todos los días que nos ayude a tener un corazón limpio y un espíritu recto, que sepa cuáles son sus convicciones y que las decisiones que ha tomado se mantengan en ellas hasta el final. Dice en el Salmo 11, versículo 7: Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Ven cómo en la palabra de Dios se va uniendo todo. El Señor ama la justicia y también ama a aquellos que andan en justicia. Dice la palabra de Dios también en Mateo capítulo 6 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no solamente ahí, la Biblia nos exhorta todo el tiempo que debemos andar en rectitud, obedeciendo la palabra de Dios y sobre todo viviendo por fe, creyendo en las promesas de Dios para nuestra vida y permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en cada momento. En los versículos 11 y 12 también se nos deja una enseñanza importante que no pueden estar fuera de nuestras oraciones pedir esto. Dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación. El salmista estaba pidiendo aquí al Señor porque él sabía que su condición no era la mejor. Él sabía que había pecado. Él sabía que había codiciado a la mujer ajena.
Él sabía que había conspirado una y otra vez hasta que pudo lograr el cometido de matar a este hombre. Él sabía que lo que había hecho no estaba bien porque también había encubierto su pecado, hasta que el profeta lo confrontó y él tuvo que reconocer que estaba haciendo mal. Y por eso es que David desesperadamente le pide al Señor que no lo eche de su presencia, pues sabe que Dios es santo. Y aquellas personas que no andan en santidad o que no procuran andar en santidad no pueden tener una relación con Dios, no porque Dios se aparta de ellos, sino porque ellos se alejan de Dios al practicar el pecado. Y eso es lo que estaba haciendo David. Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que sin el Espíritu Santo de Dios su vida no tendría éxito en ningún área. Y es importante que nosotros le demos el valor que el Espíritu Santo de Dios se merece en nuestras vidas. Miren cómo David lo dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe ser nuestra oración. Al contrario, debemos pedirle al Señor que nos ayude a estar más consciente de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues a Él se le delegó un ministerio para la humanidad y tiene propósito para cada uno de nosotros. Él es quien nos guía, Él es quien nos redarguye, Él es quien nos confronta. Como dice la palabra de Dios, Él está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay iglesia. Dice que las personas que andan en el Espíritu deben ser guiadas por Él. Debemos permitir al Espíritu Santo que nos guíe. Y David sabía esto porque constantemente él consultaba a Dios en oración, y esto debemos hacer nosotros hoy, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en todo el tiempo. En el versículo 12 al final dice, y espíritu noble me sustenta. David sabía que era importante para él y para cualquier persona tener el sustento del Espíritu Santo de Dios. Y en otra versión dice que un espíritu obediente me sostenga. Solamente a través del poder de Dios en nuestras vidas podremos andar en obediencia. No es con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas nunca seremos capaces de tener una vida que a Dios le agrade. Solamente a través de la suficiencia de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y con la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en rectitud es que podremos llegar hasta el final y podremos ver a nuestro Padre Celestial cara a cara y vivir juntamente con Él por la eternidad. En Filipenses 2, 12 y 13 nos dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no es con la ayuda de Dios, si no es que Dios pusiera en nosotros ese anhelo, ese ardor, ese deseo por hacer su voluntad, nosotros como seres humanos que vamos de continuo al mal, nunca pudiéramos hacer la obra de Dios y nunca pudiéramos estar en sus caminos. Por eso yo creo que este salmo no solamente es para arrepentimiento, sino que todos los días debemos doblegar nuestro corazón delante de Dios y pedirle que nos ayude. Pedirle que cree en nosotros un corazón limpio, que rectifique nuestro espíritu, pero sobre todo que su Espíritu Santo sea el que nos sostenga en todo momento. Y algo que me fascina, que me certifica una vez más que estos hombres escribieron todo esto inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es que luego en el próximo versículo dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Solamente con estos requerimientos que mencionamos anteriormente, solamente si le permitimos a Dios que nos limpie, que seamos transparentes, que no seamos falsos engañadores, sino que vivamos eso que enseñamos. Cuando nosotros vivimos eso que decimos, seremos eficaces en la obra de Dios. Por eso dice, y entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos. Es decir, yo necesito dar el ejemplo. Por eso me reitero, es necesario pedirle a Dios que nos ayude en esos puntos. Porque si no tenemos un corazón limpio, ¿de qué vale hacer la obra de Dios si al final nuestro corazón no está adecuado para hacer la obra? ¿De qué vale que nos sepamos la Biblia completa si no la vivimos y si no hemos doblegado nuestro ser a lo que ella enseña? No vale de nada. Al final podremos edificar a muchas personas, pero nuestra vida no será edificada. Debemos ser coherentes en esto. Cuando vayamos a llevar el Evangelio, debemos primero haberle permitido a Dios que a través de su palabra, a través de la ayuda del Espíritu Santo, nosotros hayamos sido transformados por ese santo Evangelio. Me gusta mucho la coherencia que tiene David aquí. Pide primero misericordia a Dios, se arrepiente de sus pecados, pide a Dios que obre en su vida
para luego el hacer la obra del Evangelio. Esos deben ser los pasos a seguir que debemos tomar al momento de iniciar el ministerio o al momento de hacer la obra de Dios aún dentro de nuestras iglesias. Habiendo analizado este capítulo, nos queda más que claro que esta oración no es solamente para el mayor de los transgresores o para el mayor de los pecadores, sino también debe ser una oración que nos lleve cada día a doblegar nuestros corazones a la presencia de Dios y a pedirle su misericordia, a expresarle que entendemos que sin su ayuda no podemos perseverar en sus caminos. Todos debemos hacer esta oración e incluirla en nuestras peticiones más importantes, pues la obra más grande que Dios puede hacer en nuestra vida es la que está en el interior. Esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Espero de verdad que este video haya sido de muchísima bendición a tu vida. Si fue así, te reitero la invitación a que compartas el video con alguien que lo necesita, que dejes su comentario, le des like, que lo promuevas por todos los medios posibles, porque así me ayudas a sembrar esa semilla de fe en las vidas, a sembrar esperanza en aquellas personas que creen que no pueden recibir perdón de Dios. Sí pueden recibir el perdón de Dios. Si conoces a alguien que está en una condición de pecado, que cree que su situación es demasiado grande para que Dios obre, envíale este video, pues yo creo que será de mucha bendición a su vida y que le abrirá esa puerta para acercarse nuevamente a la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video. Bye.